Hola, David, bon dia. Bon dia. Estàvem repassant l'estat dels jugadors, com estava Miguelete, Bacallao en teoria torna, si has pensat a veure amb aquesta arma que tens ara si pot ser titular, si no. Així que pregunto una mica per l'estat de l'equip, no? Si Miguelete està bé per jugar, si el fet de comptar amb Bacallao pot canviar molt les coses a l'hora de pensar en qui no ens el pots treure, i si la resta estan tots bé més allà, doncs que arrosseguen problemes com Jan o Tico. Bueno, Jan y Tico son bajas, eso creo que ya sabíais, y bueno, sí, Ryan ya está a disposición de poder tener minutos, valoraremos a ver cuántos, y Miguelete pues así un poquito como la semana pasada hizo filtrarse, hizo un esfuerzo enorme y ya visteis que bueno, pues que no estaba para, bueno, creo que fueron 60 minutos los que aguantó, y bueno, pues la semana muy entre algodones también, y valoraremos también, ¿no? Si meterle inicio o que tenga minutos después, en base a cómo esté su estado físico. El resto están todos en condiciones, creo, no mejor nadie. De mejora que hablabas después del partido, un poco en qué habéis trabajado, sobre todo, que sabéis que tener esa calma que no hubo en la segunda parte con balón, un poco qué es lo que habéis hablado de eso. Bueno, hemos puesto el foco en que tenemos que dar mejor versión en todo. O sea, creo que en todo hay línea de mejora, y bueno, lo que tenemos claro, creo, dentro del vestuario es que el mismo partido nos saca de la eliminatoria. Cuando digo el mismo partido, el mismo rendimiento, ¿vale? El partido va a ser muy similar, no me espero grandes cambios. Somos dos equipos bueno, pues que en ese sentido no me espero ni por parte nuestra ni por parte de ellos grandes cambios. Alineaciones eran las mismas o parecidas. Bueno, igual ellos meten a Carrasco, le tenían con el primer equipo, y tal vez Llorente que pueda entrar. Creo que vamos a ser algo muy parecido, pero el nivel que vimos el otro día no es suficiente. Creo que fueron 6 ocasiones de gol y metimos una de penalti, el rival nos creó 2, 3 y nos marcó otra. Está claro, tenemos que generar más, pero a un equipo que ha mantenido, creo que son 18 porterías a cero, que ha encajado solo 23 goles, que es difícil crearle, y luego que vimos que tienen buenos recursos individuales y colectivos. Entonces, si aquí en casa en el partido del otro día con 6.600 personas, bueno, pues no fuimos capaces de más, es también por mérito del rival y porque es un rival complicado y que te dificulta mucho. Ahora mismo para mí es el partido más difícil que hemos tenido hasta la fecha, el que tenemos el domingo, y tenemos que dar un nivel más alto en todas las líneas. ¿Crees que la necesidad de ganar sí o sí puede ser un punto a favor para este momento? Bueno, como hemos ido a todos campos queriendo ganar, nunca hemos dado por bueno un empate. Lo vamos a enfocar de igual manera. Hace 2 semanas fuimos a Valencia y aunque el empate nos metía, la mentalidad fue de ganar, y la mentalidad va a ser la misma. Y a mí, en ese sentido, si hubiese dado otro resultado, no hubiese sido el mismo mensaje de ir a ganar. Si es verdad que sabemos que el empate, por la mejor clasificación de ellos en Liga, nos saca, somos conscientes, pero que la mentalidad en ese sentido a mí no me cambia, y bueno, no sé si yo hubiese preferido ir con un 1-0, evidentemente, pero nos hubiese valido 2 resultados de 3, ahora solo nos vale 1, somos conscientes de ello, y vamos a ver si somos capaces de lograrlo en 90 minutos. Si no somos capaces en 90 minutos, intentar que haya 120, ¿no? Sí, vimos en la ida un gol en el 89 en los últimos minutos. No sé si esta semana se ha trabajado esta faceta de manejar la presión, manejar esos nervios en los últimos instantes. No sé si ha habido también alguna cocina por parte de sobre cómo gestionar estos últimos minutos. Sí, bueno, no sé si asociarlo a los nervios. Sí, creo que tomamos decisiones equivocadas en esos minutos, y bueno, pues
se han hablado, se han visualizado y se han trabajado. Y bueno, pues una cosa es lo que quieres, lo que deseas, el mensaje que mandas, lo que pretendes, y otra cosa es lo que logras, porque este es un deporte de oposición y juegas contra un rival. Y el otro día el rival pues llevó esos minutos más a su terreno y bueno, pues en la segunda, tercera ocasión que tuvo fue para adentro. O sea, vimos todos cómo fue, pero no cabe duda que no tuvimos unos últimos buenos minutos. No, creo que el rendimiento en todo el partido debe ser mayor del que tuvimos, y como he dicho siempre, si no fue acorde cuando digo tenemos que mirar a nosotros sabiendo la posición que hay, es porque no, este que os habla no ha sido capaz de sacarle más rendimiento al equipo en el partido del otro día. Vamos a ver si somos capaces de... Bueno, vamos a dar mejor nivel seguro. Tenint en compte això, David, tenint en compte el joc de l'equip a la segona meitat l'altre dia, i que hi ha hagut moltes setmanes que has remarcat, no, la importància no només de treure un bon 11, sinó d'acabar amb un bon 11 sobre el terreny de joc, i que ara aquest partit de tornada poden ser 90 o poden ser 120 minuts. Això encara té més importància, el fet de pensar que l'equip ha d'acabar bé la segona meitat, una possible pròrroga, i tenir la referència de la setmana passada que no va ser així. Això passa més pel teu cap de guardar-te jugadors importants per després? Lo he pensado todos los escenarios, sí, no te voy a engañar, he pensado todos los escenarios, pero hay una cosa que a lo que dices que sí, que lo he reflexionado. Si pensamos que los últimos 30 minutos o una prórroga va a ser importante el nivel que demos, pero si no hacemos una buena primera parte, igual llegamos a una segunda parte sin opciones. Es decir, dándote la razón, necesitamos 90 o 120 grandes minutos. No nos va a valer, no nos va a valer con hacer ratos o hacer una media parte. Necesitamos muy buen rendimiento de todos y muy buenos cambios. Eso es así. Entonces, en base a ello, pues, pero ya te digo, creo que ambos vamos a tener, creo que no vamos a variar ninguno de los dos equipos mucho. O habrá matices, pero lo que he dicho antes, creo que los dos equipos, más o menos ellos saben lo que nosotros podemos dar y nosotros ya también sabemos lo que ellos pueden dar y ya lo vimos. Habrá matices, pero el partido va a discurrir por un desarrollo bastante parecido. Muchos días después del partido dijiste que ellos tenían un pie y medio en la siguiente ronda, ¿no? Que les iba a costar meter ese medio pie que faltaba. No sé un poco ahora que han pasado estos 5 días, si mantienes esa visión o un poco... Sí, se me preguntó y bueno, es evidente que les valen 2 resultados de 3. Es evidente que han quedado terceros, nosotros cuartos. Es evidente que juegan como locales. No sé las estadísticas lo que dicen, pero es evidente que ese es el escenario. No sería el mismo si hubiésemos ganado, porque nos valdría a nosotros 2 resultados de 3. Y es evidente que aquí con nuestra gente solo hemos sido capaces de marcarles un gol de penalti. Eso es irrefutable. Esos son datos que no admiten discusión. A partir de ahí, no sé las opciones que hay, pero las que hay nos vamos a agarrar a ellas. Cuando haya que agarrar, vamos a ir a por ellas, no nos vamos a agarrar, vamos a ir a por ellas. Creo que aquí se pueden decir muchas cosas, pero donde tenemos que hablar es en el campo. Me pregunto por el escenario de Portugal. Puede salir también a favor el hecho de que haya césped natural y también que estamos hablando al final de un campo que suscita muchísima nostalgia entre la familia arlequina. No sé si también sois conscientes en el vestuario de ello. Sí, me ha llegado ya la semana pasada, cuando salió el sorteo de que bueno, que es un campo de grato recuerdo para nuestra gente. Vamos a estar respaldados y apoyados como siempre lo hemos estado en todos los campos, a pesar de la distancia. Y bueno, pues vamos a ver si somos capaces de construir otro gran recuerdo, pero entendiendo que eso forma parte de la historia del club. Los profesionales estamos muy centrados en el presente. Toda la energía la tenemos puesto en qué tenemos que hacer para lograr aquello que deseamos, el partido de playoff, eliminatoria de playoff, y